Ecuavisa Internacional presenta Códigos del Universo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Códigos del Universo, siempre con Prabhu Mriganat. Gracias, querida Tania, gracias, amigos. En esta semana hablaremos sobre el tema de la doctrina espírita. O también espiritismo. O espiritismo. Realmente la conexión con el otro espacio de la energía, con el mundo de los muertos o las personas, de las almas que ya han partido de este mundo y que tienen un enlace con nuestras actitudes e incluso algunos de ellos generan un espacio de sanación. Bueno, el espiritismo ya es considerada una ciencia, Prabhu. Sí, porque realmente ya el proceso del ser humano de entender un poquito cuál es su naturaleza burda, su naturaleza sutil, nos permite entender que no solamente estamos en un plano físico, también tenemos una interacción con diferentes planos sutiles, y ahí es donde estos cuerpos, llamados en sánscrito bhutas, o pretas, son los que realmente interactúan en la naturaleza humana, a veces generando una influencia de apoyo o a veces también generando conflictos o problemas. Bueno, para hablar un poco más de estos temas tendremos con nosotros a uno de los directores del Centro Espírita Emmanuel en la ciudad de Guayaquil. Estamos hablando de Julio Tomalá, con quien conversaremos cuando regresemos. Ahora vienen los consejos para los primeros 4 signos del zodiaco. Toda una vida dedicada al tema del espiritismo, director de un centro de doctrina espírita. Es nuestro invitado de hoy, Julio Tomalá. Gracias por acompañarnos, Julio. Gracias. Tenemos entendido que usted desde muy niño ya empezó con una iniciación en este sentido. Sí, en realidad experimenté una serie de influencias de orden espiritual desde temprana edad, desde muy pequeño. Vi a la mamá, en este caso mi abuelita, mamá de mi mamá, ya desencarnada desde el 42. Yo la veía constantemente como ella se acercaba a mi mamá e influenciaba un sinnúmero de cuestiones sobre ella. Y alguna vez yo le dije a esa entidad que nos deje en paz, yo pequeñito, porque queríamos a mi mamá, y mi mamá era nuestra, mía y de mis hermanos. Entonces, desde ese entonces, esta entidad se retiró y no volvió más. Y después, como yo la describí, ellos me dijeron efectivamente, mi mamá no la conoció porque era pequeña, pero sus hermanos mayores sí. Y como yo les dije que ellos me dijeron que sí, que efectivamente se trataba de la abuela. O sea, los rasgos que usted le describió. Exacto, sí. Bien, hablemos qué en sí es la doctrina espírita. ¿Es un proceso psíquico, emocional, metafísico? ¿Cómo lo definimos? Sí, le comentaré. El espiritismo en realidad es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y su relación con el mundo corporal. Naciendo y saliendo a la luz pública en el año 1857, cuando Allan Kardec, el codificador de la misma, sacó el libro de los espíritus en aquella época. ¿Sí? Entonces, es una doctrina muy amplia que tiene sus fundamentos básicos, es las pruebas de la existencia de Dios, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados y la relación que existe entre ese mundo espiritual y nosotros, que es constante. ¿Cómo cumplen las funciones? ¿Cuándo viene el espacio de interacción? Por ejemplo, en una enfermedad, en un proceso de falta de afecto, de amor, en un proceso filosófico incluso. Sí. Los espíritus se han manifestado en diferentes formas, facetas, en todos los rincones del mundo, ¿sí? Todos los países. Y ahí ellos vienen y nos comunican esos mensajes del más allá, esos mensajes de lo alto que sirven de orientación para el ser humano aquí en la tierra. Vuelvo y le repito, la relación de ellos es constante con nosotros, y en la enseñanza espírita, en esta doctrina tan maravillosa, se nos enseña que los espíritus buenos nos inducen al bien y los espíritus malos o atrasados nos inducen al mal. Y así entonces es. hay un riesgo. Hay un riesgo constante, sí. Entonces lo primero que nos piden a nosotros es
la transformación moral y espiritual de cada uno de nosotros. Cuando viene una persona interesada en conocer más sobre espiritismo y va pues al centro espírita donde usted está, ¿qué es el primer consejo que usted le da? Primero, la atención fraterna, para que ellos sientan que esa casa es donde son bienvenidos, con amor, con una atención fraternal. Eres bienvenido, pasa, ven, siéntate. Porque si busca un centro espírita es porque necesita alguna orientación. Tiene algún problema personal, familiar, psicológico, espiritual. Y es muy común ver en los centros espíritas cuando llegan con estados obsesivos. O sea, la influencia que un espíritu ejerce sobre una persona, un individuo, hombre, mujer, desde las tempranas edades hasta las personas mayores. Vamos a seguir hablando sobre espiritismo. Cuando regresemos aquí en Códigos del Universo, hay espacio para los siguientes signos del zodiaco. Seguimos con Julio Tomalá hablando de espiritismo. Pero vos tenías muchas inquietudes. Sí. Bien, cada persona, de acuerdo a su naturaleza, también debe tener un guardián o un protector. ¿Cómo viene el enlace o qué naturaleza tiene? Por ejemplo, hablemos ya de la salud. Una persona que está sometida a una prueba kármica del cáncer, ¿cómo actúan los guardianes? ¿Qué tipo de guardianes vienen? Sí. Entendiendo que esa persona tiene mucho resentimiento, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Verá, el creador del universo, a cada uno de sus hijos, los creó a su imagen y semejanza, ¿no? Los espíritus superiores nos explican que no Él nos hizo a su imagen y semejanza, simples e ignorantes, pero con inteligencia. Nos dotó de libre albedrío, ¿no? Y nos dio la oportunidad de la reencarnación, que es uno de los fundamentos básicos de esta doctrina, ¿no? Y desde ese punto de vista nos hablan de la pluralidad de existencias que el mismísimo Jesús nos manifestó. Entonces, en ese recorrer del alma o el espíritu, muchas veces nosotros hemos hecho cosas positivas o también podemos haber hecho cosas negativas. Y esto es lo que se muestra en una futura encarnación. Por ejemplo, alguien que haya sido muy malo, un criminal en serie, por ejemplo. Vamos a tomar un vago ejemplo, Adolfo Hitler, ¿sí? Con el respeto que se merece ese ser por todos los equívocos, los espíritus nos manifiestan que por orden de él fueron asesinados 6 millones de judíos, ¿verdad? Y el quinto mandamiento de la ley de Dios dice claramente, no matarás. Pues con la misma vara que midas, serás medido a través de la reencarnación de los espíritus, ¿cierto? Ese espíritu no se va a quedar permanentemente en el infierno, porque el infierno no existe. La palabra infierno significa sepulcro, ¿verdad? Lo que sí existen es zonas purgatoriales, donde el espíritu tendrá que ir y experimentar una serie de pruebas hasta que el creador del universo le llama nuevamente con los orientadores espirituales para que retome la carne, ¿verdad? Y se cumple tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal la prueba kármica. Ahí es cuando venimos con las deudas del pasado, karma, ¿verdad? Y si ha obrado mal, ha hecho mal uso de su inteligencia, de sus manos, de su cuerpo físico, de su fortaleza, de su belleza, en una próxima encarnación, si ha quebrantado las leyes de Dios, por supuesto, pues que tiene que venir a sufrir en carne propia lo malo que haya hecho. En las sanaciones se ve a veces que el espíritu le abre el cuerpo, o el médico, que es el canal, abre el cuerpo, hace operaciones a veces con sus manos. ¿Cómo sucede esto? Sí. Lo puedo manifestar porque gracias a la providencia divina también gozo de dichas facultades mediúnicas, ¿no? Y entonces he podido ver, observar y experimentar este tipo de fenómenos. Pero comúnmente estos son los grandes sanadores psíquicos a los que usted se hace referencia, ¿no? Hay muchas veces que con la mano nomás abren parte del cuerpo somático y ejercen la operación. A veces utilizan alguna herramienta específica o en forma directa los espíritus también actúan y proceden a realizar la cirugía de orden espiritual, la psicocirugía que le llaman comúnmente. ¿Cuánto tiempo se quedan los espíritus, digamos, en esta dimensión? Bueno, la relación de ellos es constante. Ellos siempre están vigilantes por el progreso moral y espiritual de la humanidad, del planeta Tierra, ¿ok? Y cuando ellos, por ejemplo, se manifiestan
Kardec nos advierte en la orientación espiritual, en los libros de la codificación, que tenemos que aprender a reconocer. Pablo, a la primera de los Corintios, también nos dijo que no debíamos de creer a todos los espíritus, ¿no? Y también se nos fue manifestado que tenemos que aprender a conocer por su bagaje, por su humildad, por su grandeza. Así nosotros reconocemos a esos maravillosos seres. Y comúnmente también en esas mismas enseñanzas se nos dice que los espíritus superiores solo se quedan un cierto tiempo. Vienen y dicen las cosas claras, concretas y concisas. Y se van. Y se van. Una última pregunta por razones de tiempo. ¿A qué hay que tener preocupación, cuidado? Cuando alguien que no conoce mucho del tema intenta ingresar por sus propios métodos al mundo del espiritismo. Siempre nosotros les manifestamos a nuestros queridos hermanos que este es un área o un campo de mucho respeto. El mundo espiritual merece respeto. Usted merece respeto, yo merezco respeto, ¿no? Ellos tienen sus ocupaciones allá en el mundo espiritual porque la vida continúa. Hay mucha labor en el plano espiritual, colonias espirituales que nos han sido reveladas. Entonces, cuando ellos se manifiestan, cuando ellos se acercan, lo más idóneo es que quien vaya a entrar en contacto con ese mundo espiritual maravilloso, que oremos, que le pidamos a la providencia divina esa asistencia, la orientación y la protección necesaria con nuestros ángeles guardianes y guías protectores. Gracias, señor Tomalá, por haber estado con nosotros. Realmente interesante este tema y, por supuesto, aquí habrá también espacio para responder a nuestros televidentes cuando regresemos en Códigos del Universo. Declaraciones sanadoras de Luisa Hay. Cuando hay problemas con el timo, esta glándula principal del sistema inmunológico, cuando funciona mal, habría la sensación de ser atacado por la vida. Desean hacerme daño, es el pensamiento. La nueva pauta sugerida es: mis pensamientos de amor mantienen fuerte mi sistema inmunológico. Estoy a salvo interior y exteriormente. Me curo con amor. Interesante, ¿no? Realmente aquí Luisa Hay habla del sistema inmunológico. Dentro del biomagnetismo, los problemas que causan el VIH están conectados a la glándula del timo. La aplicación de magnetos en esta zona genera un restablecimiento de la energía o el funcionamiento del timo. Pero lo que dice aquí también en esta programación, ¿cómo atraemos eso al pensar que todo el mundo está en contra de uno y que tenemos que estar a la defensa? Claro, que desean hacerme daño, cuando muchas veces podría ser un pensamiento equivocado, erróneo. Y eso hace que nuestro sistema ejerza una gran energía tratando de crear defensas que a veces realmente se agotan. Siempre es un placer recibir sus comentarios, leer sus cartas, también sus críticas incluso y sus sugerencias. Ahora seleccionamos la carta de Julio y dice lo siguiente. Mi nombre es Julio Vélez, vivo en Los Ángeles, California, tengo 71 años, nací un 9 de enero del 41. Hace 5 años me operaron la próstata, luego se desencadenó un montón de problemas y lo último que tengo es que no puedo caminar porque me rompí todos los ligamentos de mi rodilla izquierda. A veces pienso si esto no es parte de algún karma. Julio. Bien. Saludos a Julio y a los amigos que nos escriben a Códigos del Universo. En realidad la vida es acción y acción implica una reacción y en esto se basa la ley del karma, que es causa y efecto. Por su fecha de nacimiento, Marte y la luna índigo influyen sobre su energía. Todos estos espacios relacionados con el cuerpo están a veces a la excesiva rigidez o tensión que tiene en su vida. Así que la clave importante es aprender a sonreír, a tener alegría, a tener entusiasmo. Los cambios positivos en un nuevo proceso médico empiezan a partir de noviembre. Aspectos relacionados con medicina alternativa van a generar un buen cambio en su energía, ya que como su sistema es un campo vibración índigo, necesita utilizar un tipo de medicina vibracional. Puede ser acupuntura, puede ser flores de Bach, puede ser biomagnetismo, para equilibrar su campo vibratorio energético. Pero ante todo, mantenga alegría y entusiasmo. Los días martes y jueves son sus días de armonía. Levántese temprano, medite que está lleno de luz y que se conecta a la energía de salud universal. Así llegamos al final de este programa. Gracias por recibirnos. Como es costumbre, Prabhu Mariganat nos sugiere un mantra o un decreto para esta semana.
Om Purushottamaya Namaha. Este es un mantra que genera la conexión de liberación de muchos espacios kármicos, de dolor, de sufrimiento que se acumulan a través de nuestras vidas o de nuestra experiencia diaria. Estamos sujetos a este espacio de intensa fuerza de reacción por nuestras actividades. Este mantra permite purificar, eliminar las corrientes energéticas de karma, aclarar nuestro sentido de discernimiento y prepararnos para una nueva etapa. Si usted siente que está en un callejón sin salida, que siente que no hay respuesta a sus peticiones al universo, cante este mantra todas las mañanas 108 veces, meditando que en su corazón hay mucha energía, que hay mucha luz. Cante este mantra Om Purushottamaya Namaha.